En las sombras de lo sagrado, donde la fe y el misterio se entrelazan, existen relatos que desafían la razón y erizan la piel. A lo largo de la historia, sacerdotes y religiosos han sido testigos de eventos inexplicables, encuentros con fuerzas oscuras que parecen desafiar su propia fe. ¿Son advertencias divinas o manifestaciones de algo más siniestro? En este video, te presento 7 creepypastas de terror protagonizadas por sacerdotes. Relatos donde lo sagrado y lo profano colisionan, y donde la lucha contra lo desconocido se convierte en una pesadilla. Apaga las luces, ponte cómodo y prepárate para descubrir historias que te harán dudar de todo lo que crees saber. Bienvenido a Relatos de Medianoche. El último sacramento. Nunca fui un hombre religioso. Crecí en un hogar donde la fe era un ritual vacío, donde mis padres asistían a la iglesia solo para ser vistos. Pero todo cambió cuando mi hermano menor, Andrés, desapareció. Tenía 14 años la última vez que lo vi. Fue en una vigilia en la iglesia de nuestro barrio, una parroquia pequeña con muros de piedra envejecida y vitrales opacos que parecían más oscuros de lo normal. Andrés tenía miedo de ir, decía que los sacerdotes lo miraban de manera extraña, pero mis padres lo obligaron. Esa noche, no regresó a casa. Las autoridades no hicieron nada. Después de semanas de búsqueda, la policía cerró el caso con una conclusión absurda: un adolescente rebelde que huyó de casa. Pero yo sabía que no era cierto. Andrés nunca se habría ido sin avisarme. Algo le había pasado en esa iglesia. Años después, decidí regresar al pueblo y descubrir la verdad. El viejo sacerdote, el padre Salas, había muerto hacía tiempo, pero su reemplazo, el padre Ezequiel, era aún más enigmático. Parecía saber quién era yo antes de que me presentara y me invitó a quedarme en la parroquia para encontrar las respuestas que buscaba. Esa noche, me despertaron unos murmullos bajos. Salían de la sacristía. Sigilosamente, caminé por los pasillos de piedra, siguiendo las voces. Al abrir la puerta, vi a varios sacerdotes reunidos en círculo, con túnicas oscuras, rezando en un idioma que no reconocí. En el centro, una figura yacía en el suelo. Era Andrés. O lo que quedaba de él. Su piel estaba pálida y sus ojos abiertos, fijos en el techo. No parecía vivo, pero tampoco del todo muerto. Su boca se movía sin emitir sonido alguno. Cuando los sacerdotes notaron mi presencia, se detuvieron de inmediato. El padre Ezequiel se acercó y, con una sonrisa tranquilizadora, me dijo: «Lo hemos mantenido a salvo todo este tiempo. Ahora tú debes continuar con el sacrificio». Mi cuerpo se paralizó. Intenté retroceder, pero un par de manos heladas me sujetaron por los hombros. No sé cómo reuní el valor para empujar y correr hacia la salida. Crucé los pasillos hasta la puerta principal, pero estaba cerrada con un candado enorme. Me volví justo a tiempo para ver al padre Ezequiel susurrando algo. Andrés comenzó a moverse, levantándose torpemente como un muñeco roto. Su piel se tensó y sus labios se separaron en una sonrisa antinatural. «Hermano, quédate», susurró con una voz que no era la suya. Corrí hacia una de las ventanas y la golpeé con todas mis fuerzas hasta que el vidrio estalló en pedazos. Salté al exterior, sintiendo cómo los vidrios cortaban mi piel, pero no me detuve hasta llegar al bosque cercano. No miré atrás. No podía hacerlo. A la mañana siguiente, cuando volví con la policía, la iglesia estaba vacía. No quedaba rastro de los sacerdotes ni de Andrés. Solo un altar manchado de rojo y un susurro lejano que decía mi nombre. Todavía los escucho.
En las noches más silenciosas, cuando cierro los ojos, Andrés me llama desde la oscuridad. Y sé que, tarde o temprano, tendré que volver. Exorcismo. Soy el padre Esteban, sacerdote de una pequeña parroquia en las afueras de la ciudad. Nunca creí que los relatos sobre posesiones demoníacas fueran más que supersticiones hasta que recibí la llamada de los Fernández. Era una familia devota. Su hija, Valeria, de apenas 14 años, había cambiado drásticamente en cuestión de días. Dejaba de comer, murmuraba en latín a pesar de nunca haberlo estudiado y su piel se cubría de llagas sin explicación médica. Los médicos no encontraron nada y la desesperación los llevó a la iglesia. Cuando llegué a la casa, el aire era pesado, cargado de un hedor rancio. Me acompañaban el padre Manuel y el diácono Andrés. La madre nos guió hasta la habitación de la niña. Apenas pusimos un pie dentro, la temperatura descendió de inmediato. Valeria estaba en la cama, atada con correas de cuero. Sus ojos ennegrecidos nos escrutaban con odio inhumano. No se parecía en nada a la niña dulce que yo recordaba. Bienvenidos, bastardos de Dios, dijo con una voz gutural, imposible de provenir de una niña. El padre Manuel roció agua bendita y ella gritó como si estuviera ardiendo. Su cuerpo se arqueó de manera antinatural, sus extremidades se retorcieron en ángulos imposibles. El diácono Andrés cayó de rodillas, rezando con un fervor que lindaba con el terror. Comenzamos el rito de exorcismo. A cada palabra en latín, Valeria reaccionaba con violencia. Insultaba a cada uno de nosotros, revelando secretos oscuros que jamás podrían haber sido conocidos por nadie más. Esteban susurró con una sonrisa macabra. ¿Recuerdas aquella noche con Laura? Dios te vio y te odia. Me congelé. Nadie sabía de Laura. Nadie. El padre Manuel continuó con el rito mientras yo intentaba recuperar la concentración. Pero Valeria se retorció y, en un movimiento grotesco, se liberó de sus ataduras. Se lanzó sobre mí con una fuerza descomunal. Sus manos frías y huesudas me sujetaron del cuello, y por un instante sentí que el aire me faltaba. «Eres mío», susurró al oído, con un aliento fétido. Fue el diácono Andrés quien logró apartarla, arrojándola al suelo con un crucifijo. Valeria se estremeció, su piel se resquebrajó como si ardiera desde adentro. Sus gritos eran insoportables. El padre Manuel levantó la cruz y, con voz firme, pronunció las palabras finales del exorcismo. La niña se sacudió violentamente y, de repente, todo se detuvo. Su cuerpo quedó inerte en el suelo. El silencio se apoderó de la habitación. Nos acercamos temiendo lo peor, pero entonces abrió los ojos. Sus iris eran de un color ámbar brillante, inhumano. Sonrió. «Gracias», dijo con dulzura. «Ahora estoy libre». Pero algo en su voz no era humano. Algo dentro de mí me gritó que habíamos cometido un error. El padre Manuel cayó de rodillas, con el rostro pálido. Detrás de nosotros, el diácono Andrés empezó a murmurar en latín, con la misma voz gutural que antes había salido de la boca de Valeria. Comprendí, con un escalofrío helado, que el demonio nunca se había ido. Solo había encontrado un nuevo huésped. Sacerdotes carnal. Siempre he creído en Dios. No solo como un concepto, sino como una presencia constante en mi vida. Pero lo que vi en esa misión me hizo cuestionar si realmente comprendemos a lo que adoramos. Soy el padre Gabriel, y esta es la historia que jamás me atreví a contar hasta ahora.
Fui ordenado sacerdote a los 27 años y, tras años de servicio en parroquias humildes, fui seleccionado para una misión especial dentro del Vaticano. No sabía mucho al principio, solo que requerían sacerdotes con fe inquebrantable y una voluntad de hierro. Me dijeron que viajaríamos a un monasterio remoto en una región olvidada de los Alpes, donde se necesitaba asistencia espiritual urgente. Nada más. Éramos 5. Todos hombres de fe, pero también hombres con miedo. A pesar de nuestras oraciones y la seguridad del Vaticano, había un aire de tensión que ninguno mencionaba en voz alta. Nos dieron estrictas instrucciones, debíamos confesar a ciertos individuos cada noche y jamás, bajo ninguna circunstancia, debíamos romper la rutina o cuestionar nuestra labor. El monasterio era antiguo, con gruesos muros de piedra y una atmósfera sofocante. Los monjes que lo habitaban eran silenciosos, de rostros pálidos y ojos hundidos, como si llevaran años sin ver la luz del día. Nos dieron habitaciones pequeñas y frugales, con cruces talladas en cada esquina. No se nos permitía salir después del anochecer. La primera noche nos llevaron a la capilla. Allí nos presentaron a los penitentes. No eran feligreses comunes. Eran hombres encadenados a pesados bancos de madera, con piel demacrada y ojos llenos de una furia que me erizó la piel. Se retorcían y murmuraban palabras en idiomas que jamás había escuchado, aunque algunos sonaban vagamente latinos. Nos dijeron que confesáramos sus pecados, que oráramos con ellos, pero que no nos acercáramos demasiado. La experiencia fue aterradora. Cada uno de nosotros se sentó frente a un penitente. Yo abrí mi Biblia y comencé la confesión. No me respondieron con palabras, sino con risas bajas y temblorosas que se convirtieron en gruñidos. Sentí un escalofrío cuando uno de ellos me miró directamente a los ojos y pronunció mi nombre. Nunca lo había visto antes, pero sabía quién era yo. Las noches siguientes fueron aún peores. Algunos sacerdotes comenzaron a enfermarse. Tenían fiebre alta y hablaban en sueños, murmurando cosas incomprensibles. Uno de ellos, el padre Ignacio, desapareció en la tercera noche. Su cama estaba vacía, las sábanas manchadas de sangre. Nos dijeron que había sido enviado de vuelta al Vaticano por razones médicas. Sabíamos que mentía. El pánico se apoderó de nosotros, pero la fe nos mantenía firmes. Al menos, al principio. Al cuarto día, uno de los monjes rompió el silencio y nos advirtió en susurros: asterisco, no somos sacerdotes, somos carnada. Asterisco. No entendimos lo que quiso decir hasta la última noche. Nos despertaron con golpes en la puerta y gritos desesperados. Corrimos a la capilla y encontramos a los penitentes libres de sus cadenas. Los monjes estaban arrodillados, murmurando oraciones entrecortadas, mientras las criaturas, porque ya no eran hombres, se deslizaban entre las sombras. Yo corrí. No me enorgullece decirlo, pero huí como un cobarde, sintiendo el aliento de algo detrás de mí. Los gritos de mis hermanos quedaron atrás, cada vez más lejanos. Llegué a un pasillo oscuro, sin salida. Cerré los ojos y recé. Sabía que mi fin había llegado. Pero no. Cuando abrí los ojos, estaba en mi habitación en Roma, con la ropa limpia y mi Biblia en la mesa de noche. Ninguna carta de advertencia, ningún reporte oficial. Solo una cicatriz en mi muñeca que no recordaba haber tenido antes. No volví a hablar de lo sucedido. Hasta hoy. Porque anoche, al acostarme, escuché un susurro en la oscuridad, pronunciando mi nombre, con la misma risa temblorosa que oí aquella primera noche en el monasterio. El confesionario maldito.
Siempre he sido un hombre de fe. Desde niño sentí el llamado del Señor y, al crecer, tomé los votos sagrados para convertirme en sacerdote. Serví en varias parroquias sin incidentes hasta que fui asignado a una iglesia antigua en un pueblo olvidado por el tiempo. Era un lugar de arquitectura gótica, con vitrales que proyectaban sombras inquietantes al atardecer y un confesionario de madera oscura que parecía haber estado allí desde la fundación de la iglesia. El párroco anciano que me recibió, el padre Anselmo, me advirtió: no escuches demasiado en el confesionario. Hay cosas que no deben conocerse. Pensé que hablaba en sentido figurado, sobre no juzgar a los feligreses, pero con el tiempo comprendí que su advertencia iba más allá de lo mundano. La primera semana transcurrió sin incidentes, hasta que una noche, mientras esperaba en el confesionario, alguien entró. No vi sus pies bajo la celosía, pero escuché una respiración pesada. Padre, dijo una voz cavernosa, he pecado. La confesión es el primer paso hacia el perdón, respondí con calma. ¿Qué pecado cargas en tu alma? El confesante guardó silencio unos segundos antes de susurrar. He visto lo que no debía ver. El escalofrío que recorrió mi espalda fue involuntario. La voz no era humana. Sonaba distorsionada, casi como un lamento surgido de una garganta inhumana. Traté de conservar la compostura y pregunté: ¿qué viste, hijo mío? Algo antiguo, algo enterrado en esta iglesia. Mi corazón latía con fuerza cuando el desconocido continuó: aquí se hicieron cosas impías, Padre. Aquellos que confesaban sus pecados desaparecían. Las paredes del confesionario crujieron. Un hedor fétido emergió de la madera envejecida. Quise salir, pero mis piernas no respondían. ¿Quién eres?, pregunté con voz temblorosa. El ser rió con un sonido hueco y gutural. La celosía se sacudió con fuerza y pude ver una silueta deforme al otro lado. Soy uno de ellos. Uno de los que no salieron. Mi visión se nubló y, cuando volví en mí, la iglesia estaba vacía. El confesionario se sentía más oscuro, más frío. Salí tambaleándome y fui a la sacristía a buscar al padre Anselmo. Lo encontré rezando con el rosario en las manos, como si esperara mi llegada. ¿Lo has escuchado?, susurró sin mirarme. ¿Quién era?, exigí saber, aún temblando. El anciano cerró los ojos y murmuró: este lugar fue construido sobre una fosa común, donde quemaban a los herejes. Algunos aún buscan su absolución. Esa noche, el confesionario fue sellado. Pero a veces, en la oscuridad de la iglesia, se sigue escuchando una respiración pesada y un susurro angustiado: Padre, he pecado. Exorcismo al pueblo poseído. No puedo decir con exactitud en qué punto de mi vida dejé de creer en Dios. Quizás fue después de haber visto morir a tantos, después de haber sentido que las oraciones no eran escuchadas. Sin embargo, aquella noche en las montañas me obligó a reconsiderarlo todo. Mi nombre es Gabriel, y fui enviado junto con 3 sacerdotes a un remoto pueblo enclavado en la cordillera. El obispo nos ordenó atender un llamado urgente. Los pobladores aseguraban que la aldea entera estaba maldita, que algo había invadido sus cuerpos, su tierra, su aire. Por más que intentaron pedir ayuda, nadie les creía. Hasta que los animales comenzaron a morir, las cosechas se marchitaron de la noche a la mañana y los niños desaparecían sin dejar rastro. Llegamos al anochecer. No había electricidad, solo el parpadeo de antorchas y velas iluminando las calles. Las casas eran pequeñas, de piedra y madera,
pero muchas estaban desmoronadas como si hubieran sido abandonadas hace años. El aire olía a humedad y carne podrida. Los pocos aldeanos que quedaban nos recibieron con miradas huecas, sus rostros pálidos y ojerosos reflejaban una desesperanza que me heló el alma. El sacerdote a cargo, el padre Eugenio, ordenó que nos reuniéramos en la capilla del pueblo. Allí, un anciano llamado don Matías nos contó lo sucedido. Decía que todo comenzó con la llegada de un forastero. Nadie sabía de dónde vino, solo que apareció una tarde en la plaza central, murmurando en un idioma desconocido. Lo acogieron, pues la hospitalidad era parte de su cultura, pero el hombre jamás comía ni dormía. Solo se quedaba en la casa que le ofrecieron, murmurando en la oscuridad. Hasta que una noche desapareció y, con él, las almas de todos los niños. Desde entonces, la gente enfermó de formas indescriptibles, algunos balbuceaban en lenguas extrañas, otros se arrancaban los cabellos y la piel con las uñas, mientras que algunos caminaban en trance, repitiendo frases sin sentido. Pero lo peor ocurría al caer la noche. A partir de la medianoche, algo se arrastraba entre las casas. Se oían susurros en las paredes, golpes en los techos, y cuando la gente despertaba, encontraban sus puertas cubiertas de arañazos y símbolos tallados en la madera. El padre Eugenio nos ordenó comenzar el exorcismo colectivo. Reunimos a los aldeanos en la plaza. Aquellos que podían hablar rezaban, otros simplemente se mecían en su sitio, gimiendo como animales. El aire estaba cargado, pesado. Cada vez que pronunciábamos el Padre Nuestro, algo invisible parecía estremecer el suelo. Entonces ocurrió. Un grito desgarrador se elevó entre la multitud. Una mujer cayó al suelo, convulsionando de manera antinatural, con los ojos completamente negros. No era la única. Uno a uno, los aldeanos comenzaron a retorcerse, sus bocas abriéndose de manera grotesca, dejando escapar risas que no eran humanas. El padre Eugenio gritó que nos mantuviéramos firmes. El agua bendita hervía al contacto con sus pieles, lanzaban alaridos de dolor, pero ninguno huía. Era como si ya no tuvieran control sobre sus propios cuerpos. El cielo se tornó de un negro imposible, las estrellas desaparecieron y el viento sopló con una furia que apagó todas las antorchas. Estábamos sumidos en la oscuridad absoluta. De pronto, escuché la voz. No era una voz humana. Venía de todas partes y de ninguna. Hablaba en un susurro frío y gutural que decía: "Son míos". Algo me empujó con una fuerza brutal y caí al suelo. Veía sombras moviéndose, retorciéndose como si el pueblo entero estuviera atrapado en una pesadilla. El padre Eugenio siguió rezando con más fuerza, y aunque sentí que no servía de nada, me uní a él. Fue entonces cuando lo vi. Entre los aldeanos, una figura más alta que cualquier hombre, con extremidades alargadas y una boca que se abría de oreja a oreja, nos observaba con ojos brillantes. No se movía, pero su presencia me paralizó. No era solo maldad lo que emanaba de él. Era algo más antiguo, primigenio, un horror que escapaba a mi comprensión. La lucha duró hasta el amanecer. Uno a uno, los aldeanos cayeron inconscientes, sus cuerpos agotados. Cuando los primeros rayos de luz tocaron la plaza, la criatura se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. El pueblo quedó en silencio. Logramos salvar a algunos, pero otros nunca despertaron. Se quedaron ahí, vacíos, con los ojos abiertos y sin alma. Partimos sin mirar atrás. Nadie habló en todo el camino de regreso. No volví a ver a los otros sacerdotes. No sé si siguen con vida o si simplemente se perdieron en el recuerdo de aquella noche.
pero yo sigo escuchando la voz en mis sueños. Son míos, me susurra cada noche, y sé que algún día vendrá por mí también. Sacerdotes en contra del mal. Soy el padre Esteban, y lo que voy a relatar no debería ser recordado, mucho menos contado. Sin embargo, hay cosas que acechan en la oscuridad, esperando que olvidemos su existencia. Esta es la historia de la noche en que enfrentamos el verdadero mal. Todo comenzó cuando la diócesis recibió una carta desesperada de una anciana llamada Marta. En su carta, describía extraños sucesos en su hogar, una vieja casona a las afueras de la ciudad. Objetos que se movían solos, susurros en la noche, sombras que no pertenecían a nadie. Decía que algo dentro de la casa la estaba devorando poco a poco. Su párroco local había tratado de bendecir el lugar, pero la actividad se intensificó. Finalmente, el obispo envió a un equipo de 3 sacerdotes, el padre Santiago, el padre Tomás y yo. Llegamos al atardecer. La casa, una estructura gótica de piedra ennegrecida por el tiempo, parecía estar esperando por nosotros. Marta nos recibió con los ojos hundidos y la piel grisácea, como si estuviera a punto de desvanecerse. Nos rogó que nos marcháramos, que ya era tarde, pero sabíamos que no podíamos dar marcha atrás. Lo primero que notamos fue el ambiente cargado. Un olor a moho y carne podrida flotaba en el aire. Cada paso que dábamos crujía como si el suelo se resistiera a nuestra presencia. Nos reunimos en la sala principal y comenzamos con una oración. Fue entonces cuando lo escuchamos, una risa baja y gutural, proveniente del piso de arriba. Tomás, el más experimentado, nos indicó que siguiéramos con el ritual. Mientras rociaba agua bendita en los muros, las velas que habíamos encendido parpadearon violentamente antes de apagarse. La oscuridad nos envolvió por completo. Sentí un peso en mi pecho, como si algo invisible me aplastara. Santiago gritó y cuando volteamos a verlo, tenía marcas en el cuello, como si unas manos invisibles intentaran estrangularlo. Un golpe seco retumbó en el techo. Luego otro. Algo se movía sobre nuestras cabezas. Subimos con los crucifijos en mano y el libro de exorcismos abierto. La puerta del dormitorio principal estaba entreabierta y dentro vimos a Marta, de pie, de espaldas a nosotros. Susurraba en un idioma que no conocíamos. Al acercarnos, se volteó de golpe. No era Marta. Sus ojos estaban completamente negros, su boca abierta en una sonrisa antinatural que mostraba dientes largos y afilados. Emitió un sonido imposible, una mezcla de llanto y carcajada. Tomás comenzó a rezar en latín, pero la cosa que tenía la forma de Marta se lanzó sobre él, hincando sus dedos en su pecho. Lo arrastró al suelo mientras él gritaba. Santiago y yo reaccionamos rociando agua bendita sobre la criatura. Chilló y retrocedió, pero no se desvaneció. La casa tembló y sentimos un viento gélido, como si estuviéramos en el umbral del infierno. Entre gritos y rezos, logramos sacar a Tomás y huimos de la casa, dejando atrás los cánticos distorsionados que aún resonaban en los pasillos. Afuera, Tomás jadeaba, su sotana manchada de algo viscoso y negro. Marta estaba en el suelo, inconsciente. Cuando amaneció, regresamos con más sacerdotes y demolimos la casa. No había opción. Pero algo nos persigue desde esa noche. A veces, en la iglesia, escucho una risa baja y gutural detrás de mí. Y sé que no estamos solos. El convento de la penitencia. Desde que tomé los hábitos, siempre escuché historias sobre lugares donde la fe y el mal se enfrentaban cara a cara.
pero nada me preparó para lo que vivía en el convento de la penitencia. Me enviaron allí como parte de mi formación, junto con otros 3 sacerdotes jóvenes, para asistir al anciano padre Gregorio en sus tareas espirituales. El convento estaba apartado del mundo, rodeado de un bosque denso y silencioso. Desde la primera noche, sentimos que algo no estaba bien. No era solo el frío perpetuo que se filtraba por las paredes de piedra, sino la sensación de que algo nos observaba. Nos despertábamos con moretones en el cuerpo y pesadillas en las que una sombra se arrastraba por nuestras habitaciones. El padre Gregorio nos dijo que no debíamos temer, pero su voz temblaba. Con el tiempo, descubrimos que él había estado luchando contra algo dentro del convento por décadas. Nos mostró un diario antiguo, escrito por un monje que había vivido allí en el siglo XVIII. Decía que una entidad oscura habitaba en los muros y que se alimentaba de la fe de los sacerdotes, debilitándolos poco a poco hasta que renunciaban a su vocación o desaparecían sin dejar rastro. Al principio, pensamos que eran solo supersticiones. Pero entonces comenzaron los ataques. Una noche, el padre Manuel se despertó gritando. Lo encontramos en su cama, con profundas marcas de garras en el pecho y los ojos en blanco. No recordaba nada. Después de eso, decidimos rezar juntos todas las noches, pero cada vez que lo hacíamos, la sensación de ser observado se intensificaba. Luego fue el turno del padre Esteban. Se quedó despierto para vigilar los pasillos, armado con un rosario y agua bendita. A la mañana siguiente, lo encontramos en la capilla, de rodillas frente al altar, con la boca abierta en un grito mudo. No podía hablar, como si algo le hubiera arrancado la voz. A partir de ese momento, el miedo se apoderó de nosotros. El padre Gregorio nos dijo que había una forma de enfrentar a la entidad. Según el diario, había un antiguo ritual de exorcismo que podía expulsarla, pero requería la fe inquebrantable de quienes lo realizaban. Sin embargo, la entidad ya nos había debilitado. Cuando intentamos comenzar el ritual, las luces de las velas parpadearon violentamente y una presencia invisible nos empujó contra el suelo. Escuchamos risas que resonaban en las paredes y el aire se volvió denso, casi irrespirable. El último en caer fue el padre Gregorio. Lo encontramos en su habitación, con la Biblia abierta sobre su pecho y una expresión de horror congelada en su rostro. No había signos de violencia, pero sus ojos reflejaban el abismo mismo. Sabíamos que debíamos huir. Esa misma noche, abandonamos el convento. Cuando miré hacia atrás, vi una figura oscura de pie en la entrada, observándonos. No tenía rostro, pero sentí su odio perforándome el alma. Desde entonces, los 3 hemos intentado continuar con nuestra labor, pero la fe que una vez nos sostuvo ahora parece una carga. No sé si el convento de la penitencia sigue en pie, pero a veces, en las noches más oscuras, escucho su voz llamándome. Y temo que, tarde o temprano, tendré que responder. Si te gustó este relato y quieres escuchar más historias aterradoras, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún nuevo episodio. Comparte este video con tus amigos, pero ten cuidado, nunca sabes quién más podría estar escuchando. Nos vemos en el próximo relato de medianoche, si es que logras dormir esta noche.